Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla en esta conferencia EFAZ. Voy a silenciar el Twitch, esta emisión que estamos realizando desde la línea EFAZ en la plataforma Twitch, en el canal Campus SEAS. Bienvenidos a EFAZ, bienvenidos a la línea de formación deportiva de SEAS Estudios Abiertos. Hoy tenemos una charla muy interesante, tenemos a un invitado muy importante que le damos la bienvenida, es el Raúl Luzón, nutricionista destacado que ya ha colaborado con nosotros en otras ocasiones y siempre es un placer tenerlo con nosotros. Para las personas que no lo conocéis, Raúl Luzón es nutricionista deportivo, es diplomado en fisioterapia por la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza, también es graduado en nutrición humana y dietética por la Universidad de Zaragoza, en el campus Huesca. Destaca dentro de su amplio currículum que es nutricionista del Real Zaragoza Club de Fútbol y también de Fútbol Emotion Zaragoza. Actualmente desarrolla su proyecto vital y profesional, que es el CEO de Vive, Escuela de Salud, donde hace asesoramiento nutricional, así como otras actividades de atención integral a todos sus usuarios y clientes. En el programa de hoy, Raúl nos va a explicar diferentes aspectos muy importantes respecto a la nutrición deportiva, basándose en toda su experiencia práctica que tiene en deportes de equipo, abordando conceptos relativos a la nutrición, a la suplementación y sobre todo contándonos todas esas experiencias que ha adquirido en el mundo del deporte profesional de alto nivel. Vais a poder interactuar con nosotros a través del chat de Twitch, y el cual voy a poder recoger todas esas preguntas, dudas y cuestiones que os resulten de interés para que al final de esta intervención de Raúl se las pueda plantear y pueda plantear todas esas dudas o consultas que le queréis hacer al final de ella. Así que aunque no podáis entrar, digamos, en directo, podéis dinamizar el chat para podérselas plantear al final de la charla, como decía. Así que buenas tardes a todos y ya doy la palabra a Raúl para que empiece su intervención. Muchas gracias por asistir, espero que lo disfrutéis. Decir, después de este parón, a ver, que pensaba que nunca jamás volveríamos a hacer estas cosas, pero bueno, por suerte está la tecnología que nos acerca un poco a todos, aunque no es lo mismo que estar presente y ver vuestras caras, pero bueno, yo al final trato de transmitiros de la misma manera los mismos conceptos. Tenemos para un ratito, quiero contaros mucho, y contaros mucho sobre todo en poco tiempo es especialmente difícil, ¿vale? Así que no perdáis mucho de vista la pantalla. Y empezamos. Pues bueno, ya decía también Víctor, un poco en base a mi experiencia, pues bueno, vamos a intentar focalizar la nutrición deportiva, aunque en muchos deportes en ocasiones va a ser muy, muy parecido a lo que serían los deportes de equipo o cómo se puede trabajar con los deportes de equipo. Antes de nada, ya lo ha dicho Víctor, hago un poco la parte de publi, ¿vale? Para los Instagramers, pues tenéis ahí 3 perfiles a los que os animaría a seguir. 2 son bastante interesantes, como es el de Vive Escuela de Salud y la cocina de Vive, que dentro de unas semanas también pues vais a poder disfrutar, si habéis visto en redes sociales, pues de la posibilidad de hacer una receta con nosotros. Pues se hace en la cocina de Vive, y el menos importante, el menos interesante, que es el mío, que al final yo acabo colgando cosas de mi vida personal y profesional según me viene a la cabeza. Así que nada, vamos a empezar un poquito hablando de nutrición deportiva o la real importancia que puede tener la nutrición deportiva. Esta imagen a mí me encanta porque transmite muy bien qué es lo que al deportista le puede ayudar la nutrición deportiva, ¿no? Fijaros esas dos personas que tienen dos objetivos totalmente similares, y la forma de alcanzarlos por parte de cada uno de ellos va a ser o más fácil en el caso del de la izquierda o más difícil en el caso de la derecha. Está claro que, bueno, si seguís a profesionales que se han formado en EFAD, pues el entrenamiento lo vais a tener genial, súper bien planificado, y eso os hará al deportista que lo tenga mucho más fácil. Pero bueno, imaginaros el plus de la nutrición, ¿no? Esa diana que tienen que alcanzar los deportistas, mucho más fácilmente alcanzable, ¿vale? Que no quiere decir que sea sencillo, pero mucho más fácilmente alcanzable que de aquellos que no lo hacen. ¿Y por qué? Pues bueno, pues porque al final la nutrición deportiva es algo especialmente importante
Por un lado, para la salud de nuestros deportistas, ¿eh? Y sí que es cierto que muchas veces yo a mí me gusta enfrentar lo que sería la salud al deporte porque poco tiene que ver a veces el deporte, sobre todo el alto rendimiento, con lo que se supondría la salud. Pero bueno, teniendo una serie de pinceladas que el deportista conozca de lo que se supondría alimentarnos saludablemente, os traigo esta especie de pirámide, ¿no? Algo sencillo que refleja dos conceptos muy, muy diferentes. Una sería la pirámide española, que sería la de la derecha, y la pirámide australiana, donde estaría a la izquierda. ¿Dónde me voy a centrar? Pues bueno, fundamentalmente en 2 puntos que van a ser la base. Fijaros, los australianos hablan de eso, de que deberíamos consumir al menos un 50% de hortalizas, verduras y frutas. Y en la cúspide, a diferencia de la pirámide española, aquí tenemos fundamentalmente lo que serían las grasas saludables y fijaros la diferencia que hay con lo que hacemos aquí, ¿no? O deberíamos consumir aquí en la cúspide, aunque habla de consumo ocasional, aunque para muchas personas hablar de ocasionalidad significa cada vez que tengo ocasión y eso al final pues muchas veces acaba siendo un error, ¿no? Como son bebidas alcohólicas, productos procesados, especialmente ricos en azúcares, etcétera, ¿no? También hablando un poco de la base, aquí tenemos en España como la base principal de la alimentación a los alimentos cuyo nutriente fundamental va a ser el hidrato de carbono y fijaros, tenemos otros, ¿no? en la pirámide australiana, donde sí también van a ser fuentes de hidrato de carbono, pero desde un punto de vista un poquito nutricional más completo. Nos quedamos en base a salud con la parte de la izquierda, ¿vale? Ahora veremos un poquito lo que transmitimos desde el punto de vista del deportista. Pues bueno, tenemos el plato del atleta. Os he pasado rápidamente una diapo, que sería la del plato saludable, que sería un poco la forma que tenemos los nutricionistas de reflejar esa pirámide saludable en un plato, ¿no? Porque al final las personas comemos platos. Y ya os decía, ese 50% frutas y verduras, 25% alimentos integrales, fuentes de hidrato de carbono y las proteínas saludables en ese 25%. Ahora, vamos al deportista. El deportista, me imagino que tendréis todos conciencia, ¿no? De decir, bueno, no todos los días entrena de la misma manera y por lo tanto no va a necesitar los mismos recursos. Si nos quedamos con esa pirámide saludable o ese plato saludable, seguramente en algunos casos nos vamos a quedar muy, muy cojos. Y digamos que este reflejo de estos platos nos viene a enseñar muy bien cómo debería ser la alimentación de los deportistas en cada uno de los días en función de esa carga o de esos objetivos que puedan llegar a tener, ¿no? Por un lado, tendríamos ese plato saludable traducido al plato del atleta de un día de entrenamiento suave o en aquellas personas que buscan controlar peso, hablaríamos de control de la grasa corporal, donde, si os fijáis, pues apenas hay diferencias, ¿no? Tendríamos ese 50% a través de las frutas y verduras, 25% proteínas saludables y el otro 25% fuentes de granos enteros, alimentos de origen integral, fuentes de hidratos de carbono. Si os fijáis, hay una pequeña línea que separa los granos enteros en 2 partecitas, ¿vale? Y un poquito más de valor a lo que sería la proteína. Como veis ahí, sería para aquellas personas que quieren controlar un poquito el peso, la composición corporal, la parte de los hidratos, por así decirlo, sería una parte un poquito más ajustada. Nos vamos a un entrenamiento moderado. Bueno, pues uno de los nutrientes en los cuales se apoya el deportista, pues ya me imagino que lo sabréis también, pero si no lo recordamos, es el hidrato de carbono, ¿eh? Y esas fuentes que hasta ahora eran un 25%, incluso menos en aquellas personas o en aquellos objetivos de mantenimiento del peso corporal o control del peso, ahora empieza a ganar mucho más valor e incluso, como veis ahí, le empieza a restar importancia a la parte de las verduras. Si os fijáis también un poco en el plato, la fruta acaba saliendo fuera, porque a pesar de que sí que es cierto que es algo que hasta ahora veíamos dentro de ese grupo junto a las verduras, por su contenido de hidrato de carbono, su contenido en agua y el resto de componentes son de especial importancia para el deportista y no se limitan tanto como puede ser el caso de las verduras. Hablando de limitación en cuanto a las verduras, y si os fijáis también en los granos, las fuentes de hidrato de carbono, vemos que ya ha dejado de tener la coletilla o el apellido de integral. Porque sí que es cierto que para el deportista hay un elemento que, bueno, desde el punto de vista de salud hemos dicho que hasta ahora genial, como puede ser la fibra, pero que sí que es cierto que durante la práctica de la actividad física, sobre todo especialmente antes, durante y después, puede ser que no nos venga demasiado bien, sobre todo para que no haya problemas a nivel digestivo.
y sobre todo también para que la absorción de los nutrientes sea un poquito más rápida, que es lo que realmente necesita nuestro estómago. El estómago del deportista no necesita trabajar demasiado durante la práctica deportiva, ¿no? Necesita trabajar poco para rendir más. Entonces, pues bueno, esa distinción que la tengáis en cuenta, ¿vale? Y sobre todo ahora más el día de entrenamiento duro, el día de la competición, donde ya esas fuentes de hidrato de carbono, esos granos, ganan hasta prácticamente el 50% del plato de lo que debería consumir nuestro atleta, y como veis, pues queda reducido a un 25% la parte de las verduras. No hemos hablado nada del pescado, del huevo, de las legumbres, etcétera, ¿vale? Las proteínas saludables, porque se mantiene constante. Esto es algo que el deportista debería tener también en su cabeza y que debería consumir de manera regular o constante a lo largo del día, ¿vale? Casi de manera similar, independientemente del objetivo o del día de entrenamiento. Ahora bien, ¿qué objetivos tiene la nutrición deportiva? Pues ya os decía, para mí hay 3 momentos clave y que es importante que se cuiden con el desarrollo de la propia actividad en base a la nutrición, como es antes, durante y después. Muchas de las preguntas que nosotros hacemos en consulta y que a veces no tienen respuesta o la respuesta es negativa, es que los deportistas no hacen especialmente nada diferente antes, durante y después. Por lo tanto, cualquier tipo de estrategia que se les aplique, pues siempre va a ser algo positivo y que va a mejorar el rendimiento de nuestros atletas. Imaginaros la alimentación como esa fuente, ese carburante, ¿no? Casi gasolina que necesitará el deportista para la práctica. Entonces, antes nos va a permitir optimizar los depósitos de glucógeno, ¿vale? Digamos que esa sí que sería la gasolina que va a permitir que nuestros músculos pues sean capaces de soportar el esfuerzo, que no tengamos un riesgo de lesión alto, etcétera. También algo importante, otra de las balas de la nutrición, es la hidratación, y el estar en un estado óptimo de hidratación antes de la práctica deportiva también nos va a permitir un mejor rendimiento y una mayor prevención de lesiones. Y por qué no también adaptar el cuerpo a la hora de competición. Bueno, al final somos animales de costumbres, y si nos acostumbramos a consumir ciertos alimentos y a ciertas horas antes de la propia práctica deportiva, nuestro cuerpo, digamos, que entenderá que eso va a predisponer también un poco a el desarrollo propio del deporte. En el durante, pues obviamente también, ¿qué es lo que perdemos? Energía, ¿no? ¿O qué necesitamos? Energía. Pues nos va a permitir para seguir aportando energía disponible para el desarrollo de la práctica deportiva. Rehidratar esos líquidos que estamos perdiendo, y junto a esos líquidos que se pierden, los famosos electrolitos, las famosas sales, pues bueno, aportarlo también, pues eso, pues para que el deportista pueda seguir con su rendimiento, para que pueda seguir realizando la práctica deportiva. Es decir, volvemos a lo mismo, darle gasolina para que todo vaya en orden. Y después, pues evidentemente, reponer aquello que el deportista ha perdido, recuperar el glucógeno en su mayoría, y muy especialmente si va a tener una doble sesión o al día siguiente vuelve a tener una sesión importante, rehidratar el líquido perdido y sobre todo eso, favorecer el anabolismo, ¿no? Digamos que todas las funciones orgánicas se restauren lo más rápidamente posible, para que, como decíamos ya también al principio de esta diapo, el deportista pueda continuar realizando esfuerzo a días posteriores, se reduzca el riesgo de lesión, etc. Así que nada, creo que si os dais cuenta, muy probablemente diréis, bueno, no nos ha dicho nada nuevo, es que realmente esto es así. Nutrición deportiva casi siempre suele ganar la lógica, y la lógica nos va a llevar por buenos caminos, ¿vale? Sobre todo también si tenemos un poquito estimulado el sentido común, que eso es otra de las cosas que también de vez en cuando no viene para nada mal entrenar. Yo os he dicho que uno de los pilares sería el estado hídrico de nuestro deportista, y entrando un poquito en el antes, como efecto propio de la deshidratación, y una buena forma de valorar o medir nuestro estado de hidratación, es a través de la orina, a través del color y el olor de la orina, ¿no? Colores oscuros, olores más fuertes indican un peor estado de hidratación, ¿vale? Como puede ser el botecito de la izquierda, y olores más claros colores más claros y olores más, menos potentes, pues indicarán un estado de hidratación mejor, ¿no? ¿Esto a qué nos permite? Pues bueno, que evitemos la aparición de lesiones, que evitemos consecuencias propias de la deshidratación, como es la aparición pronta de la fatiga, que nuestros deportistas sean incapaces de realizar esfuerzos continuados, que se produzca una pérdida de la concentración, que incluso pueda afectar al
a la propia técnica, a la propia capacidad que tenga el deportista de realizar sprints, esfuerzos, etcétera. Además, que si no sé si lo he dicho, pero me vuelvo a repetir, la posibilidad de incrementar el riesgo de lesión. Esto en deporte profesional, sobre todo en aquellos equipos en los que se va a tener muy en cuenta este tipo de datos, en los que seguramente un jugador, el hecho de que no juegue un determinado partido puede costar mucho dinero, puede ser un factor discriminativo a la hora de que el deportista entrene o no ese día, ¿vale? Un estado inadecuado de hidratación. ¿Por qué? Por lo mismo que os he dicho antes, porque si el deportista que vale mucho dinero y que va a meter el gol y que nos va a clasificar para la final o que va a hacer que ganemos el campeonato, ese día no tiene un buen estado de hidratación y tiene un mayor riesgo de lesionarse, si se lesiona, no meterá ese gol, no ganaremos ese campeonato, ¿vale? Son cuestiones que quizás sería importante tener muy en cuenta. Hablábamos también del antes, no solo a través de la hidratación, sino a través de la comida, ¿vale? Y una de las grandes preguntas que se hace todo el mundo, que nos hacen siempre, es ¿qué debo comer antes de una competición, ¿no? ¿Qué debo comer antes de un entrenamiento? Y como a casi todas las preguntas que se hacen en nutrición deportiva, la respuesta acaba siendo otra pregunta que es depende. Y depende un poco de tus estrategias previas a esa comida. ¿A qué me refiero con esta imagen? Pues bueno, imaginaros 3 deportistas, ¿vale? O 3 futbolistas en este caso, que hacen muy buenas estrategias, que hacen estrategias intermedias y otros que hacen muy malas estrategias o que no cuidan la alimentación. Aplicamos el sentido común, vamos a la lógica aplastante y ¿cómo de importante es la comida previa para cada uno de esos 3 deportistas? Pues bueno, pues para el deportista que hace las cosas muy bien va a ser una comida más, evidentemente hay que tener una serie de criterios con esa comida para que cumplan los requisitos propios de una comida previa a competición, pero no lo va a ser tanto porque va a tener unos buenos depósitos de glucógeno, va a tener un buen estado de hidratación y por lo tanto va a ser un deportista que va a tener que preocuparse menos de qué comer o no antes de una competición. Imaginaros el segundo de los casos y por último imaginaros el tercero, ¿no? Cuyos hábitos son especialmente malos y que tiene que intentar hacer o que tiene que intentar estudiar, ¿no? Para ese examen el último día. Pues la comida previa va a ser fundamental, prioritaria, pero seguramente ya no le pueda sacar de ese estado de rendimiento bajo y el mayor riesgo también de padecer alguna lesión. Pero bueno, si vamos a la teoría y analizamos un poquito cómo debería ser esa comida previa, algo muy importante es que la comida previa antes de una competición al individuo que se le va a pautar es que le guste, fundamentalmente, que lo tolere y sobre todo algo que también está bastante extendido dentro del mundo del deporte es que se adapte a las supersticiones, es decir, aquello que le ha funcionado, si entra dentro de lo que os voy a contar a partir de ahora, tampoco lo cambiéis mucho porque seguramente estéis haciendo las cosas bien, os estén haciendo las cosas bien y para él sea una especie de bala mágica a la hora de competir. ¿Os imagináis? Pues bueno, rica en hidrato de carbono, ¿vale? Que nos permita optimizar esos depósitos de glucógeno y que se digiera rápidamente. Ya hemos hablado antes de la fibra, pues bueno, aquí serían los elementos a evitar, ¿vale? A reducir y debería ser bajo contenido en vegetales, por ejemplo, y para mí, si optáis por granos, que no sean en formato integral. De 2 a 4 horas antes del evento, esto dependerá un poco de la capacidad digestiva del sujeto. Habrá casos en los que con 2 horas será suficiente y habrá otros casos en los que 4 horas previas puede incluso que no sean suficientes para favorecer la digestión, incluso por gente que viene acompañada de la práctica deportiva con muchos nervios, etcétera. ¿Qué ocurre cuando trabajas con grupos? Pues bueno, pues que tienes que poner una hora en la que todo el mundo va a comer porque se sentarán en el salón y que más o menos se adapte a todas las circunstancias que te vas a encontrar. También es verdad que en esos casos, para aquellas personas en las que, por ejemplo, pongamos 2-3 horas previas a la competición y tengan que tener una mayor capacidad, o sea, tengan que tener un mayor tiempo digestivo, pues igual lo que les educas es a realizar unas tomas más pequeñas, incluso luego hacer tomas más pequeñas o a través de alimentos líquidos, suplementación, con menor tiempo hasta la práctica deportiva y que ellos sean capaces de tolerarlo de una mejor manera. Ya os decía también, optar por proteínas de calidad, ¿vale? Pero en este tipo de circunstancias bajas en grasa, es decir, imaginaros ese salmón súper saludable en el mundo, en la pirámide esta australiana, por ejemplo, y antes de una actividad física. Un producto rico en grasa no va a favorecer la digestión. Pasa algo muy, muy similar que pasaría con la fibra y, por lo tanto, sería más prioritario el poder consumir, por ejemplo, un pescado blanco, una merluza, una dorada, por ejemplo, o una carne blanca, como puede ser un pollo o un pavo, para favorecer la digestión. Y, evidentemente, ya lo hemos nombrado, pero sería asegurar la hidratación, incluso aprovechando y utilizar
bebidas con concentraciones más bien bajas en un inicio de carbohidratos para completar esos depósitos de glucógeno que ya haremos con el resto de los alimentos. Nos quedamos o nos olvidamos del antes, pasaremos al durante. Y esto es algo importante, ¿vale? Sobre todo en los deportes de equipo, porque si habláramos, por ejemplo, de deportes de resistencia, la posibilidad que tiene el deportista de ingerir alimentos, de hidratarse, de incorporar electrolitos, va a ser seguramente mayor, aunque a veces un poco dificultada según el deporte que practiquen, pero van a tener más disponibilidad. En los deportes de equipo nos vamos a encontrar con que tenemos en algunos casos pocos parones para hidratación, aunque ahora se van implantando, o momentos como puede ser el descanso, en el que es el único momento en el que podemos realizar las estrategias. Por lo tanto, gran parte de la teoría que muchas veces se dice con respecto al consumo de alimentos y hidratación, pues acabas teniéndola que aplicar en un momento muy determinado, en un reducido espacio de tiempo, y todo lo que hagas, como se decía antes, si antes no se hacía nada, pues bien hecho estará. Pero bueno, para que os quede claro, las 3 patas del éxito durante la actividad, aunque ya os lo decía a modo de spoiler en los objetivos de la nutrición deportiva, sería el aporte de hidrato de carbono, el aporte de líquidos, agua, y los electrolitos o las famosas sales que se pierden durante la práctica deportiva. Bien es cierto que las 2 últimas patas, tanto el aporte de agua como el aporte de electrolitos, son 2 elementos que están constantemente en estudio, y si os fijáis os habéis dado cuenta, sobre todo también en deportes de resistencia, se llega a trabajar hasta en circunstancias de deshidratación con un objetivo de la mejora del rendimiento, ¿vale? Sobre todo en deportistas altamente entrenados, y que, bueno, seguramente sean las que marquen un poco las pautas a futuro, pero yo os traigo un poquito lo que sería lo actual, lo que se está trabajando ahora, y lo que para mi recomendación estaría bien hecho, que es el poder aportar estas 3 patas, porque si lo hacéis, seguramente algo bien estaréis haciendo, frente a no hacerlo, que estaríais quedando un poquito más limitados. Ya os hablaba un poquito en el antes de los efectos propios de la deshidratación, y esto es algo que os vuelvo a traer aquí, porque creo que es algo realmente importante, sobre todo con respecto a eso, a la imagen del individuo tocándose la cabeza, porque un estado inadecuado de hidratación durante la práctica deportiva que pueda generar esa deshidratación va a alterar el rendimiento, va a alterar la capacidad de realizar el esfuerzo, y habrá que atender a señales como la sensación de sed, aunque sí que es cierto que la recomendación en ese sentido sería establecer una serie de estrategias propias de hidratación que el individuo al final tome como un hábito y no tenga que esperar a la sensación de sed, momento en el cual ya estaría en un estado de deshidratación. Bien, es cierto que sí, que en función de la duración del evento, de la duración del esfuerzo, puede ser más o menos interesante llevar a cabo una reposición para eventos muy cortos, de menos de 1 hora, 40 minutos. Bueno, quizá con unos pequeños sorbos puede ser suficiente, pero para aquellos ejercicios en los que tengamos por encima de la hora o de alta intensidad, quizás sea interesante establecer protocolos o pautas propias adaptadas a cada uno de los individuos. Pero bueno, la pregunta del millón, ¿no? Os he traído las 3 patas, pero ahora viene siempre lo que también todo el mundo se pregunta, y es ¿qué puedo comer durante la práctica deportiva? Y para mí, antes de nada, y algo que tenéis que intentar transmitir a los deportistas, bien sea con el entreno o bien sea con las pautas nutricionales, es que todo aquello que se vaya a realizar durante la práctica deportiva, por ejemplo, en un partido, una competición importante o una prueba importante, hay que entrenarlo, ¿vale? Para eso están los entrenamientos, para eso están las pruebas test, porque nos podemos llevar alguna que otra sorpresa, y sobre todo relacionada con el aparato o tránsito digestivo, ¿vale? En el que problemas como pueden ser náuseas, vómitos o diarreas puedan, digamos, torpedear la posible práctica de la actividad en ese momento, y la no consecución de los objetivos por parte del deportista, bien sean deportes individuales o también, ¿por qué no?, deportes de equipo. Fijaros, por ejemplo, Messi en esa circunstancia, si el Barcelona fuera 3-3 y aún nos quedaran 10 minutitos para terminar el partido, que Messi se tuviera que retirar del estadio, seguramente en aquella época estaba un poquito mejor que ahora, pues acabaría siendo un pequeño desastre pues para el equipo, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que, como os digo, hay que tener en cuenta, y para mí sería uno de los aspectos claves. ¿Con qué trabajamos en deportes de equipo?
Bueno, pues para mí una solución muy, muy interesante, sobre todo por su practicidad a la hora de poder viajar con ellos, incluso, o sobre todo por el efecto tan rápido que van a tener sobre el deportista, son los geles, ¿vale? Eh, Aunque sí que es cierto que están muy asociados en ocasiones al deporte de resistencia, pero los geles para mí pueden ser clave porque en los deportes de equipo, por norma general, ya os decía un poco, también van a ser aquellos deportes en los que vas a tener poco tiempo para poder ingerir, van a tener pocas posibilidades de hacerlo, vamos a tener que hacerlo en los descansos o en los tiempos muertos que haya, y esto es una solución bastante interesante. A la hora de elegir el gel, algo que tenéis que tener en cuenta es la cantidad de hidrato de carbono que tiene. Para que os hagáis una idea, en deportes de menos de una hora, la recomendación de consumo de hidrato de carbono suele ser entre 0 y 30. Sí que es cierto que lo que se recomienda en estos casos es la realización de enjuagues bucales, no haría falta ni ingerir el líquido rico en hidrato de carbono, pero sí que es cierto que a partir de la hora la recomendación ya va a ser de 30 gramos por hora, de la segunda hora en adelante 60 y a partir de la tercera o cuarta hora serían 90, incluso se habla de 120 o más, ¿no? En deportes de equipo, en la que la duración aproximadamente estará en torno a los 90 minutos aproximada, pues bueno, ahí sí que sería importante aprovechar el descanso pues para incluir al menos unos 30-40 gramos de hidrato de carbono. Y es algo que tenéis que tener en cuenta a la hora de consumir geles. Si al deportista le vas a indicar un gel que tiene 10 gramos de hidrato de carbono, tendrá que tomar 3 geles de ese gel, ¿vale? Atendiendo un poquito a esos 30-40 gramos que debería más o menos consumir. Por eso es importante a la hora de elegir ver el formato en el que vienen y cuánta cantidad de hidrato de carbono tienen, porque es lo más importante. Si aporta o no sales, ¿vale? Vamos a hablar de sodio realmente como el electrolito fundamental para el deportista, aunque ya os digo que en este tipo de deportes, salvo que en condiciones muy altas de calor o que el partido se alargue demasiado, bueno, tiene una importancia, pero no va a ser vital como la del hidrato. Y algo también importante es que tengan o no estimulantes, pero también es cierto que darle un gel a un deportista en el descanso que pueda tener un estimulante como puede ser la cafeína, que tenga un efecto final a la media hora, a los 20 minutos, bueno, le va a dar casi al final del partido en algunos casos y seguramente el efecto lo tenga más en la ducha que en el momento que nosotros queramos, ¿no? Entonces, pues bueno, son cosas que también hay que tener en cuenta en los deportes de equipo. La palatabilidad, hablamos de gusto, ¿vale? Si un gel no gusta, pues evidentemente va a quedar desechado. Y algo también importante, aunque no tanto en los deportes de equipo, más en deportes de resistencia, es la fluidez. Es decir, que un gel sea más o menos pastoso puede tener interés, sobre todo por la preferencia que pueda tener el deportista por él, pero más enfocado a la fluidez sería en deportes de resistencia, donde incluso la hidratación lo van a tener un poquito más complicado. Aquí sí que es cierto que el deportista podrá ingerir líquido a la vez que se toma un gel que sea un poquito menos fluido. Os traigo una serie de geles, ¿vale? Como ejemplo. Yo no tengo nada que ver con ellos, ¿vale? Con ninguna de estas marcas que os voy a presentar, por lo tanto me siento libre un poco de poder comentaros. Los geles de la izquierda son unos geles de una marca que está bastante bien, no suele dar mucho problema. Son 226, muy enfocado al mundo del deportista de resistencia, y que este formato está bien porque es un formato bastante más sólido, un poco más duro el envase, es bastante cómodo. Lo único que tiene la parte negativa de eso es que si os fijáis en la parte de la boquilla, ¿vale? Es una parte que no es tan flexible como la que vais a encontrar en el resto de envases, y es muy probable que no estéis consumiendo esos 18 gramos de hidrato de carbono y podéis estar consumiendo menos. Y esto a la hora de contabilizar cantidad de hidrato de carbono que estáis dándole al deportista es un aspecto, creo, que realmente importante. Otros geles, como por ejemplo GU o los de Recuperation, pues bueno, fijaros esa cantidad similar de hidratos de carbono, van a aportar una cantidad bastante interesante de sodio, sobre todo si es algo que queréis tener en cuenta. Y, por ejemplo, los de la marca Enervit tuvieron bastante crítica, sobre todo porque contenían mucha fructosa, y el hecho de que contuvieran mucha fructosa podría ser un condicionante para que el final deportista pudiera tener más problemas a nivel digestivo. Os traigo otros geles, ¿vale? Donde aquí ya vemos cómo crecen en cuanto al aporte de hidrato de carbono, como puede ser Power Gel, y otros tipo el de Multipower y el de Zipit, que fijaros, con un gel de Multipower o Zipit vamos a estar consumiendo 2 geles de la marca Power Gel, ¿no? Entonces, como os decía, dependiendo de la cantidad de hidrato de carbono, de la practicidad que os suponga esto, pues habrá que elegir una serie de geles u otros. Dejo un poco de lado los Clif,
¿vale? Para explicaros dos cosas, que esta es una marca en la que tratan bastante de trabajar con producto un poquito más natural y aquí, por ejemplo, utilizan en vez de saborizantes cacao natural con la pequeña pega de que tienen más grasa y hablábamos de que la grasa, pues bueno, puede ser un pequeño problema para el deportista. También os digo que en un gel la cantidad de grasa que tuviera seguramente no tenga demasiado impacto, pero son cosas a tener en cuenta. Y que otra cosa que os tenéis que fijar, sobre todo en el etiquetado, es que cuando busquéis sodio y os ponga sal, lo tengáis en cuenta, ¿vale? Porque si os fijáis en el gel que tenéis arriba, en teoría, si no vais más allá o no pensáis mucho, pues tendrá la misma cantidad de sodio, pero en el otro pone sal y sería como un 0,4%, un 40% de contenido en sodio de la sal, ¿vale? Entonces, pues son cosas que también es verdad que es importante a la hora del etiquetado. Luego estarían las bebidas en general, como puede ser agua, bebidas isotónicas, bebidas deportivas, que dependerá un poco su elección, como ya os decía, de la duración e intensidad de la actividad, ¿vale? Duraciones más cortas, intensidades más bajas. En principio, con agua, una pequeña bebida isotónica sería suficiente. Luego estarían las bebidas deportivas o con un alto contenido de hidrato de carbono que seguramente nos puedan venir bien para complementar en circunstancias en las que la temperatura sea alta, la intensidad sea especialmente alta o la duración sea especialmente larga. Pero bueno, como otra de las balas mágicas, para mí, el hecho de que se inste a los atletas, a los deportistas, bien sean deportes de equipo o en deportes de resistencia, al consumo de bebidas isotónicas, pues nos va a permitir cubrir esas tres patas que os decía al principio, ¿no? La de los hidratos de carbono, la de las sales o el sodio en este caso y la del aporte de líquidos, porque normalmente las bebidas isotónicas suponen la mezcla en un bote con agua, ¿no? Entonces ahí lo vamos a tener ya cubierto. Para que os hagáis una idea, más o menos, en función de la teoría, nos hablaría de que la bebida isotónica debería cumplir estos parámetros en cuanto a etiquetado y que, pues bueno, tampoco está de más de vez en cuando vigilar qué es lo que dice la etiqueta, porque probablemente nos encontremos con alguna que otra sorpresa. Os traigo, pues bueno, marcas de bebidas isotónicas que por su composición en cuanto al etiquetado, pues van a estar cubriendo esos requerimientos establecidos por los aspectos teóricos que os comentaba anteriormente y que, bueno, en algunos casos también puede ser interesante, no solo por la cantidad de hidrato de carbono, sodio, ¿no? y concentración que contienen, sino también por el formato en el que se presentan, ¿no? Fijaros la primera de las bebidas isotónicas, que bueno, viene en formato polvito, que sería el bote de la izquierda, y luego en cápsulas efervescentes, ¿no? En función seguramente del deporte que se practique. Por ejemplo, para un ciclista que va montado en una bici en la mitad del recorrido, tenga más sentido llevarse un par de pastillitas que pueda echar en el agua frente a una bolsita con un polvo, ¿no? Pues bueno, o en el caso de la bebida isotónica de color rosa, que es de la marca Ethics, pues en vez de venir en capsulitas ya viene el polvo individualizado en diferentes sobres, ¿no? Que también podría ser una opción de abre fácil, ¿no? Son cosas que también tenéis que tener en cuenta a la hora de poder hacer una recomendación, pensar en qué momento se lo va a tomar el deportista y que puede ser mucho más fácil para transportar por su parte o incluso por la vuestra si vais acompañándoles. Dejamos las bebidas a un lado, los geles a un lado y volvemos a otro de los elementos que pueden ser interesantes para mí, sobre todo también por la practicidad, que serían las barritas, ¿no? Barritas energéticas, como veis ahí, 1000 color, 1000 sabor. ¿Y qué tienen que tener en cuenta o qué tenéis que tener en cuenta? Pues bueno, pues fundamentalmente la cantidad de hidrato de carbono que contienen, ¿vale? En función de eso, poder pautarle al deportista la ingesta de cada una de ellas. Sobre todo para mí las barritas pues puede ser que tengan un interés especial respecto a que en muchas ocasiones hay deportistas que los geles no les sientan demasiado bien o que prefieren masticar por encima de tragarse un líquido y que, bueno, pues sería otra opción alternativa que estaría bien poder tener encima de la mesa de nuestra caja de herramientas para cubrir esas necesidades, ¿no? o requerimientos por parte de los propios deportistas. Las proteínas, por ejemplo, en deportes de equipos, bueno, quizá no tengan tanto interés porque cuando se recomienda la ingesta de proteínas intraactividad, pues es en deportes en los que la duración va a ser más larga de 2-3 horas y luego, sobre todo, también, pues eso, a tener en cuenta la cantidad de grasa y la cantidad de fibra que aportan este tipo de elementos porque, como os decía, pues van a ser dos compuestos o dos elementos que pueden producir problemas digestivos a los atletas y por lo tanto, pues eso, aspectos a pulir en la recomendación, sobre todo en el durante. Os traigo unos ejemplos para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Estas barritas, sobre todo las dos primeras, muy especialmente la segunda, son barritas enfocadas al deportista de resistencia, ¿no? Donde, fijaros, en el segundo de los casos va a meter hasta 52 gramos de hidrato de carbono en una sola barrita. La recomendación en estos casos es partirla en varios trozos
para que el atleta pueda consumirla de manera regular. También es verdad que en los deportes de equipo quizá con media barrita pues serviría para un momento de descanso. Y traigo también la parte de la barrita de la izquierda, de la de 226, que si os fijáis tiene un sabor a patata, ¿vale? ¿Por qué diréis? Bueno, que esto no tiene mucho sentido. La verdad es que cuando la gente las ve, esto se vende, pues sí que se vende, sobre todo en deportes de larga duración, cuando ya llevas consumidos varios litros de isotónico sabor naranja, llevas varios geles con sabor limón y varias gominolas con sabor Coca-Cola, el hecho de que tomes algo salado, o sea, seguro que o el cerebro del deportista lo va a agradecer, ¿no? Y es una forma también de cambiar ese sabor y que el cerebro interprete nuevas señales. Así que bueno, como opciones serían estas, las Clif, volvemos a lo mismo, productos de un origen un poquito más natural, también hay barritas ya enfocado al mundo vegano, vegetariano, ¿no? Y barritas que, bueno, en el caso de Infisport, por ejemplo, en el que han cambiado bastante también el formato y los ingredientes hacia un formato también con un origen un poquito ya más natural, que al final, como os decía, al principio el deportista sí que es cierto que, bueno, vamos a hablar de salud y están muy preocupados por la salud. Os he dicho que la salud y el deporte a veces no van de la mano, pero sí que es cierto que cuanto más cuidemos la calidad nutricional o la calidad en cuanto a los ingredientes de aquello que el deportista va a consumir, aunque en muchas ocasiones van a necesitar ese azúcar de rápida absorción, ese producto un poquito menos natural o menos curado desde el punto de vista de salud, cuanto más cuidemos en ese sentido, pues evidentemente mejor. Eso va a misa. Y en muchos casos también, pues bueno, que nos centramos en tener producto comercial tipo gel, tipo isotónico, tipo barritas, pero que también se puede comer la famosa comida real, es decir, el hecho de poder incorporar batidos de fruta con lácteos, bebidas vegetales, en fin, son opciones que también deberían estar presentes y que el deportista debería, o la persona que les asesora debería tener en su caja de herramientas. ¿Por qué no también? Bueno, la parte de cocina, y os hago también un poquito a modo de spoiler de los próximos talleres, pues que el deportista aprenda a realizar sus propias barritas, ¿no? Barritas energéticas a base de cereales, bien con plátano, arándanos, en las que puedan incluso cocinar un montón para tener congeladas e ir sacando y tener a demanda. Además, esto a nivel económico es mucho más barato que a lo mejor esas barritas comerciales, ¿no? Entonces, pues bueno, que al final, contra más recursos tenga el deportista para poder consumir durante la actividad, pues mejor. Para mí estas serían la base de lo que quizá en deportes de equipo puede ser lo más práctico. También podríamos irnos hacia las gominolas. Dentro de las gominolas hay marcas ya que tienen sus propias gominolas y que acabarían siendo productos similares a lo que podría ser un gel, ¿no? Entonces, centraros en que tiene que ser algo que se absorba rápidamente, que se digiera muy bien y que que permita tener una energía disponible, una recuperación de la energía disponible lo más rápidamente posible. Nos vamos a la tercera de las patas, ya hemos terminado de competir, ya ha pasado ese estrés general de la competición y nos vamos al post-actividad. Y después de la actividad, pues para mí habría que intentar hacer una reposición lo más rápidamente posible. Aquí os traigo el concepto ese de ventana metabólica, la ventana anabólica, ¿no? que todo el mundo siempre genera un poquito de debate para... Si hay algún alumno que esté ahí que sea un poquito más mayor, seguramente identificará rápidamente el símbolo que os pongo, ¿vale? Hay gente que seguramente esto ya no sepa ni lo que es. Pues eso, es esa ventana que se abre justo después de la actividad y que, bueno, a modo de, si esto os parecía viejo, lo que acabo de poner ahora mismo, aún es más, ¿vale? Que sería el come cocos y va a ser ese juego que se inicia justo después de la actividad y que nuestras células, a modo de come cocos, van a tener un montón de ganas de comerse a esos fantasmitas que cuando sonaba la música empezaban a corretear. ¿Y cuáles van a ser esos fantasmitas para mí? Fundamentalmente el hidrato de carbono, ¿no? La ventana anabólica, la ventana metabólica sería principalmente asociada al hidrato de carbono. En segundo lugar, y no menos importante también, el aporte de líquidos y en tercer lugar sería ya para la proteína. Puede ser importante el incorporar proteína justo después de la actividad porque, como os decía, la proteína hay que intentar consumirla de manera regular a lo largo del día, pero no va a ser especialmente importante, ¿vale?
es a lo que todo el mundo critica la famosa ventana anabólica. Y no es para las proteínas, sino que la ventana es para el hidrato de carbono. Y la proteína sí que tiene un tiempo más largo, entre 4 y 6 horas post-actividad, sin ningún tipo de problema. También es verdad que es poco probable que nadie consuma proteína pasadas 4 o 6 horas después de la actividad, ¿no? Pero bueno, que lo tengáis en cuenta, que lo principal sería el hidrato de carbono y para mí también los líquidos y electrolitos y ya menos importante porque nos permite una ventana un poquito más alta, la proteína. Y bueno, a modo de resumen, y algo que en principio cuando pasamos a este punto ya más o menos deberíais saber por todo lo que os he dicho, sería que esa reposición inmediata o esa comida post-actividad debería tener hidratos de carbono que se absorban rápidamente, es decir, que no contengan un contenido en fibra, que no vayan acompañados con alimentos ricos en grasa, que la relación de hidrato de carbono, proteína, se establezca en base a la intensidad o la duración del esfuerzo, es decir, como os decía, hidrato de carbono fundamental, pero si el esfuerzo ha sido bajo y el gasto del hidrato de carbono es bajo, la reposición que tenemos que hacer es menor y por lo tanto, en vez de una relación de hidrato de carbono-proteína en esa comida post-actividad de 3:1, pues igual tiene que ser de 1:1 o de 2:1 o que el esfuerzo ha sido muy alto o especialmente intenso, pues igual nos tenemos que ir a una relación de hidrato de carbono-proteína de 4:1, 5:1, ¿no? Pero para que os hagáis más o menos a la idea, en deportes de equipo, ¿vale? Para aquellos jugadores que disputan la mayor parte del encuentro, la reposición de hidrato de carbono-proteína se quedará en una media de en torno al 3:1. Evidentemente hidratar, ya os lo decía al principio, y los cálculos que hay que intentar hacer aquí sería el 150% del peso perdido, es decir, que el deportista se pesará antes de la práctica deportiva y después, y multiplicar por 1,5 ese cambio de peso que se produzca. Y hablando un poquito de suplementación, el hecho de poder incorporar a esta reposición un suplemento enfocado a otro tipo de objetivos, como puede ser la hipertrofia en muchos casos, pero la creatina en una dosis determinada, puede favorecer esa movilización del carbohidrato y favorecer la recuperación en esa actividad. Ahora pues os traigo de nuevo qué es lo que podemos comer. Hablamos de recovery, ¿no? Su propio nombre lo indica en inglés, la recuperación, y lo hay en formato comercial. Como os decía, bueno, tenemos que para la media de los deportes de equipo tenemos una relación de hidrato de carbono 3:1. 3:1 es lo que pone en el etiquetado del bote o del recuperador, ¿vale? Por cada 3 gramos de hidrato de carbono tendríamos 1 de proteína. Aquí tenéis otra marca que sería Victory Endurance, ¿vale? Que va a tener una relación de 2,51, ¿vale? Esto es un poco lo que tenéis que fijaros dentro del etiquetado de estas marcas. Pero bueno, como os decía, también tenemos momentos en los que vamos a necesitar una mayor recuperación. Pues nos tendremos que ir a recuperadores como por ejemplo Etis o Infisport, que nos marcan en su etiquetado que van a tener una relación de hidrato de carbono o proteína de 4:1. Y para momentos más flojitos, pues bueno, aquí por ejemplo 226 nos presenta otro producto que será un 1:1 y que, bueno, puede ser nuestro recuperador de cabecera y al que le acabemos añadiendo otros suplementos, como puede ser, por ejemplo, una harina de arroz, como puede ser una harina de avena, como puede ser un carbohidrato o otras fuentes de carbohidrato mucho más fáciles de tener en casa, como puede ser, por ejemplo, fruta. Imaginaros una recuperación con un 1:1 al que le incorporamos fruta, como puede ser un plátano con un contenido de carbohidratos alto, pues ya estaríamos haciendo un 2:1, si echamos más fruta 3:1, ¿vale? Y tenemos que tener muchos menos botes en casa que lo que supondría tener un 1:1, un 2:1, un 3:1, un 4:1, ¿no? Que igual, pues bueno, seguramente para el deportista de la calle o el deportista amateur no es tan relevante y quizás sí más para el deportista de alto rendimiento, pero que en el deportista de alto rendimiento en muchas ocasiones es probable que nos encontremos con que esos recursos los van a poder tener muy de la mano. Bueno, también podemos inventarnos nuestros propios recuperadores a través de comida real y vuelvo otra vez a presentaros la misma diapositiva porque, como os decía, muchos de los elementos que se incluyen en la recuperación intraactividad se podrían extrapolar a la postactividad. Terminado un poco todo lo relativo a lo que sería la alimentación, ¿vale? Bueno, dicho esto, os he hablado de la reposición inmediata, pero con recuperadores comerciales, con comida real, esa comida real que habéis visto en la foto también podría ser una comida principal. Quiero decir, si el deportista termina de una manera inmediata de entrenar y tiene una comida principal cerca del evento,
igual esta recuperación con suplementación o algo muy rápido no tiene tanto sentido y quizá tenga más realizarla a través de un plato del atleta de recuperación en el que la gran parte de ese plato sea cubierto a través de las fuentes de los hidratos de carbono y nos planteemos, por ejemplo, con un plato de cuscús, pollo salteado con algo de verdura, podría ser esa recuperación 3-1, 4-1, ¿vale? Que muchas veces sí que es cierto que también el deportista se ancla al consumo de suplementos de una manera constante y regular y no es consciente que quizá la recuperación la pueda hacer a corto plazo con un plato seguramente mucho más contundente desde un punto de vista nutricional, ¿no? Pero bueno, son esas pequeñas pinceladas, ¿vale? Que os pueden servir, que podéis tener en cuenta desde el punto de vista del producto comercial o desde el punto de vista del producto natural, ¿vale? Y que deben estar cubriendo vuestra caja de herramientas y que seguramente al deportista pues le ayuden bastante porque, como os decía al principio, casi ninguno hace nada, ni antes, ni durante, ni después, por lo tanto, la optimización de esos recursos que vamos a tener va a ser siempre mayor. Bueno, una vez que hemos hablado de la alimentación, hemos hablado al principio de salud, os recuerdo un poco, os hemos hablado de lo que sería el antes, el durante y el después. Una vez que ya tenemos controlado todo este tipo de estrategias, nos podemos plantear el hecho de aportar a los deportistas o incorporar la suplementación. De nada tiene sentido el aportar suplementación cuando las bases de la alimentación saludable o las bases propias de la nutrición deportiva no se tienen en cuenta ni se aplican, ¿vale? Entonces, pues bueno, como dice uno de los más importantes nutricionistas de nutrición deportiva, que es Jürgen Drupp, y plantea en una de sus infografías en las que dice exactamente lo mismo, lo que el deportista hace, que es empezar la base por la suplementación, luego aplica conceptos de nutrición deportiva y en último momento cuida la salud, debería ser todo lo contrario y es un poco hacia el criterio que he intentado seguir durante toda esta presentación hasta llegar a este punto, ¿no? En el que muchos seguramente tengáis mucho interés, pero desde el punto de vista de lo que os tenemos que contar no sea tan relevante si lo que anteriormente os he dicho no se cuida. Ya os decía, algo importante también a la hora de tener en cuenta una recomendación o realizar una recomendación con respecto a la suplementación es que, bueno, no es solo todo lo que reluce y aquí también, como os decía, es que el Jürgen Drupp os trae en esta infografía, en esta diapositiva, 3 reglas muy claras con respecto a los suplementos, ¿no? Que por un lado, que los suplementos pueden no contener lo que tú esperas. Los suplementos, en una segunda instancia, pueden contener aquello que no esperas y eso puede ser incluso peor que el primero de los casos. Y en el tercero de los puntos, si contienen lo que realmente tú esperas, puede ser que no funcionen. Es decir, aquí hablaríamos de todos los conceptos asociados o relativos a la evidencia científica, a las clasificaciones que hay con respecto a la suplementación y su posible efecto o no sobre el rendimiento o la salud de los deportistas. Así pues, hablando un poquito de la pirámide de la suplementación, ya os lo decía anteriormente, no solo tenemos que cuidar desde un punto de vista la salud, tenemos que cuidar las estrategias de nutrición deportiva, sino que hay otras cosas que están muy por debajo, no por debajo sino peores, sino más en la base de la alimentación o del rendimiento del deportista. Por un lado va a ser la genética, no sé si habrá alguien al otro lado que me conozca o que me haya visto en persona, pero yo si quisiera dedicarme a baloncesto y quisiera ser pívot de la NBA, lo tendría especialmente complicado porque no sobrepaso el 1,70, ¿vale? Y la genética me va a impedir, por mucha suplementación que yo tenga, rendir al máximo nivel en la máxima categoría. Dicho esto, el entrenamiento, ¿vale? Para mí el entrenamiento, y yo debería venderos nutrición, pero aquellos deportistas que tienen un buen entrenamiento tienen mucho hecho, ¿vale? Porque al final el poder cubrir las demandas, la energía y tener las capacidades para poder soportar un determinado esfuerzo me parece un aspecto fundamental, ¿vale? Que va a venir muy acompañado de lo que sería la genética. Tercer lugar, la alimentación. Ahora sí, os vendo mi parte. Para aquellas personas que ya cuiden muy bien el entrenamiento, sería ese plus que nos va a permitir optimizar ese entrenamiento. Y por último, el optimizador de esa alimentación será la suplementación, ¿vale? Si no tenemos una buena base genética, si no cuidamos el entrenamiento y no cuidamos la alimentación, evidentemente la suplementación, pues poco a mano nos va a venir a echar. Pero antes de adentrarnos en el mundo de lo que sería la suplementación general, creo que es importante que tengáis en cuenta la clasificación de 3 elementos que van a pertenecer dentro de a la propia suplementación. Por un lado, el suplemento, ¿vale? El suplemento
para que lo tengáis en cuenta, como su propio nombre indica, es un suplemento, ¿vale? Un compuesto que viene a suplementar una situación deficitaria. Imaginaros, en el caso de la anemia, un suplemento de hierro sería aquello que viene a cubrir una necesidad por parte del deportista, que es unos bajos depósitos de hierro, ¿vale? Pues creo que la imagen deja bastante clara que sería para suplementar una situación deficitaria. Como complemento, otra imagen que os va a clarificar muy bien lo que os quiero comentar. Es decir, el complemento, como su propio nombre indica, viene a complementar una alimentación insuficiente para un determinado objetivo. Es decir, este individuo que su objetivo es aumentar o desarrollar al máximo la masa muscular, probablemente a través de la alimentación no pueda conseguirlo y lo realice o tenga que realizar el consumo de complementos para asegurarse unas determinadas ingestas en principio, ¿vale? Aunque el que está ahí, pues seguramente utilice otras cosas como las que os traigo ahora, ¿vale? Que serían las ayudas ergogénicas. Y estas, por definición, son todas aquellas que lo que buscan es mejorar el rendimiento deportivo, mejorando las vías energéticas, la recuperación, asimilando mejor el entrenamiento, aumentando, evidentemente, el rendimiento deportivo. Y aquellas sustancias se consideran como ayuda ergogénica, sí mejora el rendimiento, pero no están incluidas en la lista de sustancias dopantes del COI, porque estas también ayudan a mejorar el rendimiento y no se consideran una ayuda ergogénica, sino que se considerarían, evidentemente, una sustancia dopante. ¿Qué forma tenemos los nutricionistas o las personas relacionadas con el mundo de la actividad física y del deporte a la hora de recomendar o clasificar los suplementos? Pues bueno, nos serviremos de una serie de guías, como es la del Instituto Australiano del Deporte, volvemos a traer a los australianos aquí, y que establece 4 grandes grupos, que sería el grupo A, grupo B, grupo C y grupo D. Para que lo entendáis, cada uno de los grupos está clasificado en base a esa evidencia científica demostrada de que con unos protocolos adecuados y en un deporte adecuado pueden funcionar y pueden mejorar el rendimiento. Tenemos las de, como os decía, las del grupo A, ya os he traído casi todas, ¿vale? Que serían las bebidas deportivas, los geles, las barritas, las proteínas tipo whey, los suplementos multivitamínicos. Cada vez más se van viendo los probióticos, que tienen efecto o mejora del sistema inmune, y otros que más conocidos como favorecedores del rendimiento, como pueden ser la cafeína, la betalanina, el bicarbonato, el jugo de remolacha y la creatina. Para mí, en deportes de equipo, lo que yo suelo utilizar en fútbol, pues bueno, evidentemente todo lo primero, ¿vale? Porque ya os lo he ido comentando, y la cafeína como estimulador, el zumo de remolacha para aquellos en los que les guste el sabor potente de la remolacha, con un consumo continuado durante toda la temporada, y también la creatina en ese momento, en ese objetivo de la recuperación post-actividad, ¿vale? Aunque según qué casos también se pauta creatina, por ejemplo, en aquellos casos que busquemos aumento de masa muscular. Luego estarían los del grupo B, ¿vale? Que para que lo entendáis, van a ser todas aquellas sustancias que por ahora no tienen una evidencia científica demostrada de que pueden estar en el grupo A, pero es que probablemente con más estudios o con determinados protocolos podrían tener interés y podrían pertenecer al grupo A. Luego estaría en el grupo C, ¿vale? Que existe muy poca evidencia de que puedan tener algún tipo de beneficio, y es tan fácil como decir todos aquellos compuestos que no están en el grupo A ni en el grupo B y que tampoco están en el grupo D, ¿vale? Y las del grupo D pues serían todas aquellas sustancias que están denominadas como sustancias dopantes, ¿no? Pues, bueno, pues es tan fácil como acceder a aplicaciones tipo WADA o la de la agencia española, ¿vale? Y ahí tendréis la posibilidad de interpretar, o sea, poder meter las sustancias que seguramente podéis recomendar o no y ver si se consideran como sustancias dopantes. Pues bueno, hasta aquí sería un poco todo lo relacionado con la nutrición en general aplicada a la salud, aplicada al deporte, y con esas pinceladitas que os he dicho con respecto a lo que sería el trabajo en deportes de equipo, ¿vale? Más o menos, porque como os decía, muchas de estas estrategias van a servirnos para el deportista en general, pero hay muchas cosas que no os he contado, sobre todo porque deportes de larga duración sí que es cierto que es algo que tiene una mayor relevancia en según qué aspectos. Y os traigo un poco ahora, sí que es cierto, mi propia experiencia o las cosas que se suelen trabajar en deporte de equipo al más alto nivel.
Pues bueno, la unidad de nutrición, digamos que bueno, tenemos una serie de tareas que se van a reproducir durante toda la temporada y algo realmente importante, que es algo que extrapolamos de lo que sería el trabajo propio en la consulta, serían las entrevistas personales. Es importante poder conocer a cada uno de los chicos con los que vas a trabajar, quizá no tanto hacer una entrevista que te pegues 2 horas con ellos, porque en muchos casos, si además no tienen mucho interés en escucharte, pues se les puede hacer un poquito larga y la información que vas a extraer es baja, aunque sinceramente os digo que el deportista ha cambiado mucho y el deportista va de frente hacia una alimentación adaptada al rendimiento, hacia alargar su vida deportiva, es decir, es bastante probable que lo que les vayamos a contar y les vayamos a decir sea de interés. Entonces, pues bueno, aquí es donde vamos a intentar rescatar todos sus gustos, todas sus preferencias, poder adaptarles la comida, si digestivamente son mejores o peores, qué elementos están consumiendo durante la práctica deportiva, cómo podemos implementar otros nuevos, etcétera. Y por lo tanto, donde mayor información vamos a sacar sería de aquí y por lo tanto, como siempre digo en muchas otras charlas, es importante escuchar al deportista, que nosotros llevamos siempre nuestro librillo, llevamos nuestras estrategias en la cabeza y no nos la saca nadie y a lo mejor te está diciendo que igual lo que le apetece es consumir en vez de un gel de fresa, un gel de limón y tú se lo estás dando el limón con toda tu cabezonería, ¿vale? Que eso a veces nos ocurre. Bueno, luego estaría el mundo antropometría, que si se dependerá un poco del cuerpo técnico o del equipo en el que se esté, pero por norma general, si existe nutricionista, es una tarea que suele estar, digamos, derivada al profesional de la nutrición y que, bueno, a veces, bueno, se nos toma como una especie de policías, ¿no? Y a veces esa cara que se les queda a los jugadores cuando les dices que al día siguiente tienen que realizar o tenemos que pasar los pliegues, que todo el mundo es lo que habla, no hablamos de antropometrías, hablamos de pliegues, pues bueno, lo que te decía, ¿no? Hablamos un poco de ese efecto policía, aunque yo siempre les digo que soy un transmisor de información, yo cojo datos y lo transfiero. Y bueno, hay datos que se pueden, o sea, que vamos a extraer, como puede ser el peso, como pueden ser porcentajes de grasa, como puede ser pesos ideales y que, bueno, según, como os digo, el cuerpo técnico, pues se trabajan con diferentes porcentajes, se trabajan con diferentes fórmulas, incluso cosas que aquí no salen del todo. Centrarnos en resultados de este tipo, en el que únicamente se tomen pocos criterios en resultado, como por ejemplo el peso, puede ser un error, porque el peso es una herramienta que se viene trabajando en muchas ocasiones, pero que no nos va a determinar cuál es el estado real de la composición corporal de nuestro deportista. Nos iríamos más hacia conceptos propios como por ejemplo los porcentajes de grasa o los sumatorios de pliegues. Entonces, el hecho de hacer que el deportista tenga que estar atado a un determinado peso, puede ser que cuando les digamos que tenemos antropometrías al día siguiente quieran obrar un poco el milagro de Santa Teresa y pues eso, no comer esa noche, no cenar, realizar estrategias que puedan favorecer la deshidratación y por tanto disminuir el rendimiento y que ese entrenamiento de ese día por haber hecho esas estrategias inadecuadas, por dar un determinado peso, e incluso no solo el rendimiento, ya os decía anteriormente que el tema de la salud o la prevención de las lesiones, pues va a estar ahí y puede ser una de las cosas que puedan producirse en esos días si no se tiene especialmente cuidado. Nos vamos a unas antropometrías un poquito más completas, donde consigamos obtener mucho más datos en cuanto a pliegues, en cuanto a diámetros, en cuanto a perímetros y que nos den unos resultados mayores en cuanto a porcentajes de grasa, en cuanto a sumatorio de pliegues, en cuanto a composición muscular y que nos permitan tener una evaluación un poco más general, un poquito más completa y que nos permita extraer datos más reales para bien, es decir, en el caso de que lo que se busque es el rendimiento, o para mal, como para detectar algún tipo de problema de salud o alteración de la composición muscular que también puede estar asociada al riesgo de lesión. ¿Qué más hacemos? Pues bueno, también un poco hilado a lo que sería la entrevista personal, a la antropometría, sería el seguimiento de nuestros jugadores. Bueno, dos casos totalmente diferentes, que serían, por ejemplo, el gordo y el flaco, ¿no? Es una pequeña broma, pero sí que es cierto que vamos a encontrarnos seguramente con dos prototipos de deportistas. Uno que busquemos aumentar esa masa muscular tratando de aumentar ese aporte calórico, tratando de aumentar ese aporte proteico, bien acompañado también de una correcta suplementación y un adecuado entrenamiento enfocado al aumento de la masa muscular. Y en el caso de aquellos jugadores que puedan estar un poquito más pasados de composición grasa,
pues reducir quizá o ajustar ese aporte calórico, adaptar ese plato del atleta a un plato un poquito más moderado, incluso poder incrementar en algunos casos en la actividad física para generar ese mayor gasto y, por lo tanto, tratar de favorecer o mejorar la composición corporal. También, ¿por qué no?, en el caso de los deportistas que se lesionan. Y ahí es punto bastante importante el tener en cuenta ese contacto con el resto del equipo de compañeros, porque si se detecta que un jugador puede estar en riesgo de lesión o bien ya se ha lesionado, la optimización o la adaptación de la alimentación a ese deportista es muy probable que le acabe ayudando a la recuperación o a evitar o a la prevención de la lesión que pueda estar ahí un poco latente, ¿no? También es cierto que en nuestro día a día algo también bastante común sería el planteamiento de los planes propios de alimentación, bien sean planes de alimentación de carácter general en el que con la semana de entrenamientos nosotros adaptemos la comida que van a comer por suerte en el restaurante. Tenemos esa posibilidad de desayunar y comer todos juntos, aunque ahora está todo un poquito más limitado, en un mismo lugar en el que la comida esté adaptada a los objetivos o a las planificaciones de cada una de las semanas. Planes de alimentación generales, planes de alimentación individualizados, ¿vale? En base a lo que os decía antes, ¿vale? Bien a lesiones o bien a objetivos de aumento de masa muscular o mejora de la composición corporal. Y todo aquello que está relacionado con los viajes, cuando el equipo tiene que viajar fuera o incluso también con los partidos en casa, cuando el equipo tiene que concentrarse en el hotel y se plantean también las comidas post partido, también en casa o fuera del estadio. Algo importante también, sobre todo cuando se trabaja con grupos, independientemente de que se puedan realizar las entrevistas personales, antropometría, seguimientos, etcétera, es que de fondo tiene que haber siempre un trabajo de educación alimentaria, porque no vamos a estar siempre con la posibilidad de estar en contacto con todos y cada uno de los jugadores todo el tiempo que quisiéramos, y si les somos capaces de generar una especie de semilla en ellos, pues seguramente consigamos que para aquellos que tengan un mayor interés y que ya les has dado unas pautas un poquito más individualizadas, vayan más solos que otros, y sobre todo también en aquellos momentos en los que no puedo estar, por ejemplo, en los viajes fuera de casa. Yo, por ejemplo, no viajo y toda esa educación alimentaria que podamos generar para que sean independientes, pues puede ser o va a ser un hecho también muy, pero que muy importante. Sería el jugador para mí número 12 que va a estar acompañándolos a todos los partidos o que va a estar acompañándolos en todas las concentraciones. Y luego también, ¿por qué no?, en ese día del club, en estando presente tanto en los propios entrenamientos, en los partidos en los que nos toque, pues tratando de vigilar o controlar que estas estrategias se van cumpliendo. Y una buena forma también de ese día del club es el poder implantar talleres, el poder implantar acciones que vengan a favorecer esa educación nutricional. Y bueno, pues algo que también nos gusta mucho es la posibilidad de poder trabajar con ellos, aunque eso sí que es cierto que era algo que estaba planteado justo para los momentos en los que apareció el bichito, en el que se planteaba la posibilidad de hacer talleres de cocina, de compra etiquetado, incluso no solo con el jugador, sino que también con la propia familia del jugador, porque también es un aspecto importante con la que hay que intentar trabajar. A la hora de plantear este tipo de talleres nos centrábamos o buscamos como objetivos claros que fueran recetas fáciles, recetas atractivas, rápidas sobre todo, con ingredientes sencillos que no supusieran demasiados estragos a la hora de comprar y que evidentemente cubran los nutrientes y los requerimientos. Tendremos jugadores más o menos cocinillas, pero la mayor parte de ellos igual son jugadores jóvenes, que es la primera vez que salen de casa o que no tienen esa posibilidad de tener a alguien que les ayude, y por lo tanto cuanto más fácil les pongamos las cosas, más a nuestro terreno nos los vamos a llevar. ¿Y cómo teníamos planteados estos talleres? Pues bueno, primero la elaboración del menú, que es un aspecto fundamental e importante a la hora de organizarse, sobre todo a la hora de controlar cantidades, controlar ingredientes, para sobre todo, en segundo lugar, pasar a la lista de la compra, es decir, hacerles las cosas fáciles para que cuando vayan a comprar los ingredientes lo tengan sencillo, sobre todo con respecto a esa educación que han podido llevar con la calidad de los alimentos y propios del etiquetado. Y en tercer lugar, evidentemente, cocinar y ayudarles a conocer cuáles son los métodos más saludables o más prácticos de cocina y que le permitan pues eso, cubrir sus requerimientos desde el punto de vista nutricional y a nivel general, y que le permitan pues eso, realizarlos de una manera sencilla cuando, por suerte o por desgracia, no tengamos la posibilidad en el club de ofrecérselo, ¿no? Creo que me he pasado un poco, no lo sé, chicos, pero bueno, a veces contar todo esto que os he intentado contar de una manera express, además tratando de trasladaros un poco la experiencia o los aspectos que solemos trabajar a lo largo de la temporada,
muy por encima con el equipo, pues es lo que es, ¿vale? Así que, como me imagino que tenemos un turno para preguntas y también, como os digo, a través de los perfiles de redes sociales, pues también os podéis preguntar esas cosillas que a lo mejor hayáis tenido más vergüenza y os dé incluso más vergüenza volver a preguntarlo ahora en el turno de preguntas, pues ya sabéis que conmigo podéis contar para lo que necesitéis, o sea que sin ningún tipo de problema estaremos con gusto de responderos. Vuelvo al principio, muchas gracias, ¿vale? Por estar ahí durante esta horita y algo. Y gracias sobre todo bueno, a los responsables de este evento de haberme dado la oportunidad de contaros aquí un poquito mi vida. Fantástico, Raúl. Pues muchísimas gracias por tu intervención, que ha sido brillante y sobre todo rezuma tu experiencia porque tenías el cronómetro puesto, porque si no ya veo que tienes carrete para continuar hablando un día entero. Eso es cuando se nota la experiencia y todo lo que tienes por aportar. Bueno, pues durante la charla diferentes alumnos han estado comentando algún tema interesante que me he dejado anotado aquí. Concretamente tenemos 5 preguntas que te voy a plantear y así podemos interactuar ya los dos para resolverlas. En primer lugar, María ha comentado una consulta que dice: ¿es importante tener en cuenta la proteína en el intraentreno? Es decir, entiendo que se refiere a que has dado todos los parámetros en relación a sales, a gramos de hidratos de carbono, pero quizás ella se pregunta si tendríamos que tener en cuenta también el aporte de aminoácidos o de proteínas en el durante, en la suplementación durante. Bueno, en lo que respecta a los deportes de equipo, desde mi punto de vista no sería tan relevante, ¿vale? Porque al final la duración que van a tener es relativamente corta como para que el sujeto, si tiene una buena estrategia nutricional en el pre y si durante el esfuerzo no tiene un alto gasto por la razón que sea, ¿no? Pero somos capaces de reponer a través de hidrato de carbono, electrolitos y sales, poco va a tirar o poco desgaste muscular va a generar como para poder decir necesitamos incorporarlo, ¿vale? Creo que lo he dicho un poco de manera rápida durante la exposición, y es que sobre todo en deportes de larga duración, a partir de la tercera, cuarta hora, quinta hora, deportes de ultra resistencia en muchos casos, sí que quizá ahí podría ser interesante el incorporar en esas barritas o buscar geles que lo incluyan o otro tipo de compuestos, otro tipo de elementos que sí que nos vengan a aportar un pequeño estímulo o una pequeña dosis a nivel de proteína, pues para lo mismo, ¿no? Para evitar que el deportista se nos venga muy abajo. Pero en principio para deportes de equipo, deporte de corta duración, para mí no tendría especial interés. Fantástico, muchas gracias. Pues la segunda pregunta es de Prime Gaming Jorge Caprogers. La verdad es que los naming aquí de Twitch son difíciles de pronunciar, pero bueno, adelante con ella. Comenta: el mito de la proteína que daña el riñón por suplementarse de ella, ¿hasta qué punto pudiese ser cierto o sigue siendo solo un mito que se mantiene? Bueno, para mí es un mito, ¿vale? Es un mito sobre todo porque enfocado al mundo del deporte, por norma general el deportista suele tener un bajo aporte de proteína, ¿vale? Cuando a veces hacemos algún tipo de una estrategia de educación nutricional con deportistas, sobre todo también amateur, y les cuentas la cantidad de proteína que deberían ingerir a lo largo del día, muchos no llegan casi ni a la mitad de lo que deberían consumir por las caras que nos ponen. Y el hecho de pasarnos a través de la suplementación tendrías que estar haciendo algo especialmente exagerado, realizando deporte, y sobre todo en aquellos casos en los que se aumenta bastante el aporte de proteína, como puede ser deportistas de fuerza, deportistas en los que se busca un aumento de masa muscular, se está trabajando ratios superiores al 2,6, 2,8, que son los que antes se marcaban como límites, ¿no? Entonces, pues bueno, la ciencia también va avanzando un poco hacia eso y se va viendo un poco más de luz con respecto a la proteína, pero para mí sí que es cierto que sería para mí un mito un poco a desbancar. Fenomenal, muchas gracias, Raúl. La siguiente pregunta, la tercera, comenta también María que ¿qué opinas sobre las pastillas de vitamina C y omega 3 como complemento de suplementación? Comenta: ¿es necesario realmente su consumo extra en los deportistas? Lo pregunta porque cada vez que lo veo más frecuente en las redes sociales y parece como si no fuera suficiente con el aporte que se puede tener en la dieta.
Pues bueno, sí que es cierto, o sea, lo acabas de decir tú solo, casi, ¿vale? Dependerá un poco del aporte en la dieta que el deportista lleve de este tipo de compuestos, de este tipo de elementos, ¿vale? Sí que es cierto que quizá en deportistas en los que el estrés deportivo, es decir, que el número de partidos, el número de sesiones que tengan sea alto, podría ser interesante. Yo es algo que utilizo con bastante frecuencia, el aporte de omega 3, ¿vale? Y por lo tanto, para mí puede ser algo interesante, porque normalmente el deportista, por norma general, pues el deportista suelen consumir poca cantidad de frutos secos, poco pescado azul, en fin, pues bueno, tienen estrategias en las que quizá nos quedemos un poquito justitos y el aportar de manera externa omega 3 puede ser realmente interesante. La vitamina C yo la he visto menos, ¿vale? Menos común y quizás eso tendríamos, para generar un déficit de una determinada vitamina, tendría que verse en un parámetro analítico y es difícil con una buena alimentación, llamemos el concepto de equilibrado, variado, que aunque no está del todo correcto dicho, pero para que todo el mundo lo entienda, es poco probable que tengas un déficit de una vitamina, ¿no? Pero bueno, lo mismo, en aquellos casos en los que hay un alto estrés, una alto acumulación de partidos y tal, suplementar con algo de ese tipo, pues tampoco vas a estar haciendo algo malo. Tampoco es una bala mágica, ¿vale? Es un poco, creo, respondiendo a la pregunta que nos lanza. No es una bala mágica, pero que son cosas que hay que tener en cuenta y que quizá en algunos momentos y en algunos deportistas puede estar bien indicado. Muy bien. La siguiente pregunta, la cuarta, comentan ¿en qué habría que fijarse cuando estás buscando algún tipo de barrita energética Ujú. para suplementarse durante los deportes que existe mucho desgaste físico? No concreta aquí Ujú. el tiempo de duración del deporte, que entiendo que sería importante Ujú. también para responder la pregunta, pero bueno, esto es lo que nos plantea, el tipo de Vale. barrita energética entiendo que una intensidad muy alta del Ujú. deporte. Pues mira, para mí, que tenga un alto contenido de hidrato de carbono, ¿vale? Y que la gente tampoco se asuste si lee en la etiqueta que contiene azúcar, jarabe de glucosa, etcétera, porque muchas veces es un elemento que hace que la gente la rechace, ¿vale? Porque evidentemente no están enfocadas a la salud, pero que a lo mejor ese tipo de componentes que tienen esas barritas nos van a permitir que sea un azúcar más rápido, más fácilmente absorbible y que lleve a cabo una reposición mucho más rápida. Probablemente no solo encontremos esos elementos en las barritas, sino que venga además pues, acompañado de algún tipo de cereal, que tenga una absorción un poco más lenta, ¿no? Y para mí eso, fundamentalmente el hidrato de carbono. Cosas a controlar, que no tenga una gran cantidad de grasa ni una gran cantidad de fibra, se habla como máximo unos 5 gramos, ¿vale? Más o menos, por ración. Y en el caso de la proteína, como ya preguntaba la anterior compañera, y un poco respondiendo también un poco a la duda sobre si el deporte es más largo o más corto, pues si se alarga un poco en el tiempo, pues que ya pueda tener un pequeño contenido en proteína y ya estaríamos haciendo algo bien, ¿no? Si el deporte es corto y solo os encontráis con una barrita que tenga un contenido de proteína, no la desechéis, ¿vale? Pero tendría más interés, quiero diferenciar un poco que lo importante es el hidrato de carbono, ¿vale? La cantidad de hidrato de carbono. Las fuentes también de hidrato de carbono, para mí, si el deporte es de corta duración, contra más rápida es mejor, es decir, que si tienes bastante más azúcares de lo que es azúcares de rápida absorción que de los de lento, te diría que mejor, ¿vale? Porque, por ejemplo, nos encontramos en el mercado muchas barritas con un carácter saludable, por ejemplo, barritas a través de dátil, etcétera, que tiene bastante fibra, ¿vale? Eso hay que tener en cuenta, sobre todo a la hora de consumirlas, pues habría que a lo mejor alternarlas. Y es una fuente de hidrato de carbono que se absorbe más lentamente. Entonces, si tú a lo mejor quieres reponer rápidamente y das una barrita que se absorbe más lentamente, pues lo mismo, igual estás dando más energía para cuando termine el partido. Fenomenal. Bueno, pues vamos con la última pregunta. Nos plantean, ¿los bloqueadores de grasas como el chitosan y los de carbohidratos como el extracto de judía blanca, no había oído nunca lo del extracto de judía blanca, sirven realmente? ¿Son útiles? Bueno, te diría que para mí, si habéis escuchado todo lo que os he contado hasta ahora, que he defendido a capa y espada el hidrato de carbono, pues bueno, el utilizar este tipo de bloqueadores con un objetivo
del rendimiento y del control de la salud y el evitar la prevención de lesiones del deportista, pues estaríamos cometiendo un error, ¿no? Están enfocados sobre todo pues eso, en grupos de población en las que quizá se busque ajustar el aporte calórico, que no tengan una adecuada educación nutricional que les permita no tener que consumir eso porque son incapaces de no consumir lo que deberían reducir, ¿no? Entonces, pues bueno, pero vamos, enfocado al deportista, para mí error, pues porque lo que estás es bloqueando la posibilidad de optar a un nutriente que debería ser tu fuente vital de energía. Fenomenal, muchísimas gracias, Raúl. Bueno, pues estas son las 5 preguntas seleccionadas para este turno de preguntas. Dar las gracias a todos los participantes que han confiado en la charla y sobre todo dar las gracias a Raúl para agradecerle sobre todo pues la aportación y la intervención que ha tenido, que ha sido una charla brillante y que espero que haya aportado mucho su experiencia y sus conocimientos a todos los estudiantes que han asistido a ella. Me gustaría finalizar recordando a todos que este es el nuevo canal de Twitch de Campus SEAS, que va a ser el canal que vamos a utilizar para poder hacer futuras charlas desde la línea EFAZ y desde SEAS. Y que, bueno, si os interesa, pues podéis seguirnos y si sois usuarios, digamos, de esta red social de Twitch, pues que podáis continuar viendo este canal y sus novedades, que esta ha sido la primera experiencia de nosotros en esta red y esperamos mantenernos en ella y continuar ampliando contenido. Como comentan ahora en el chat, bueno, ha servido para resolver dudas, para comentar cosas y bueno, si se quedan cosas en el tintero lo dejamos ya para la siguiente y espero que os haya resultado pues sobre todo enriquecedora y que podáis aprovechar todas esas ideas que ha dicho Raúl, que ha dicho muchísimas y que seguro que os han despertado nuevas inquietudes. Muchas gracias a todos, gracias Raúl, gracias Seas, gracias también a Sergio que está en la retransmisión, en la producción, para poder retransmitir desde Twitch y nos vemos pronto. Un saludo muy fuerte. Hasta luego.